Hemos invitado para hablar de temas peruanos y tomar distancia de los graves acontecimientos en Venezuela y la lamentable sesión que ha tenido lugar hoy en el Consejo Permanente de la OEA. Queremos hablar sobre el Perú y sobre la idea de crear un ministerio de la infraestructura que aparece como el anuncio más comentado y más discutido también del largo discurso mantenido por la presidenta el 28 de julio. El tema es tanto más sujeto a cuestionamientos, que ya se había creado una Asociación Nacional de Infraestructura y que nos han dicho cosas muy vagas en torno a este proyecto ministerial que surgiría de contribuciones de 2 pares de ministerios. Yo tengo todavía dudas sobre esa expresión, 2 pares, por no decir 4 ministerios, en fin, 2 pares de ministerios. ¿Cuál es su opinión sobre que se cree en estas circunstancias un ministerio con esa encargo? A mí me parece que si se hace algo, tiene que ser algo integral, ¿no? Es una reforma integral de la estructura del Estado, ¿no? Mi experiencia, cuando me tocó liderar los Panamericanos, yo me encontraba con que cada ministerio tenía una oficina de proyectos, ¿no? Y que muchas de las personas que estaban ahí rotaban de ministerio en ministerio. Tenían un problema en algún lugar, se reciclaban y pasaban a otro. Antes existía en el Perú el Ministerio de Fomento y Obras Públicas. Teníamos 12 ministerios, ¿no? Claro, era un país más pequeño, pero tampoco... Con las mismas necesidades que hoy. Con las mismas necesidades que hoy. Y me acuerdo, bueno, yo no me acuerdo, pero yo era pequeño, ¿no? Odía hizo pues las grandes unidades escolares, ¿no? Sobre todo en Lima, hizo hospitales, etcétera. Y las obras del Estado estaban concentradas básicamente en el Ministerio de Fomento y Obras Públicas. Y eso permitía que los ministerios, por ejemplo, Educación y Salud, se dedicaran a dictar políticas de educación, ¿no? Y políticas de salud, ¿no? Entonces, hemos visto en el Perú que de repente interpelan a un médico o a un profesor o a un, digamos, ministro de Educación porque los avances de las obras están retrasados, ¿no? Entonces, ¿qué sabe un médico de obras? ¿O qué sabe un médico y un educador, un profesor también de obras? Lo que sabe es que los necesita. Entonces, concentra, o sea, saca de los ministerios las oficinas de proyectos y en todo caso que tenga una oficina de mantenimiento, ¿no? Rutinario, preventivo, etcétera, y que se concentren en un solo lugar, ¿no? Esto tiene que ser acompañado de una racionalización de los ministerios, o sea, tirando educación y cultura y ponerle quizás deporte, ¿no? O sea, concentrar los ministerios y en el caso de infraestructura tendríamos una especie, y todavía yo no tengo claro si debe ser un ministerio o un instituto, ¿no? Pero ya había una autoridad nacional de infraestructura, claro, que no ha funcionado, ¿no? Pero, a ver, se crean en orden de rompan filas, ¿no? Pero si es una reforma orgánica, donde las cosas se hacen pensándolo bien, se planifican con anticipación y no oye, hay que hacerlo y tienes 60 días para hacer toda esta cosa, ¿no? Y después te voy a citar un par de ejemplos, ¿no? Entonces, de esa manera, concentras en esta institución o ministerio los mejores profesionales. O sea, así como el Banco Central, el Ministerio de Economía tienen supuestamente los mejores economistas, están los mejores arquitectos o ingenieros en esta institución. Es más fácil el tema del control, desde el punto de la Contraloría de la República. No tiene que estar yendo por cada ministerio, incluso por las metidas de pata de los que no conocen
o por las tropelías que... corrupción. La corrupción, ¿no? Entonces, lo concentras en un lugar y ahí trabajas proactivamente, no con criterios policiales, ¿no? La Contraloría tiene que preocuparse desde los expedientes técnicos que sean bien hechos, porque en lo que a mí respecta, cuando yo llegué, habían expedientes técnicos que eran una desgracia. Y tuvimos que, felizmente teníamos un tema de gobierno a gobierno, que nos permitió revisar todos aquellos expedientes técnicos para hacerlos de una manera correcta, ¿no? Yo no soy ingeniero, pero he estado metido, en construcción. Conozco bastante de obras y muchos de estos expedientes técnicos estaban hechos por empresas de ingeniería o ingenieros NN, que yo preguntaba, digamos, oye, ¿sabes de esto? No lo conozco, ¿de dónde será? ¿No? Entonces, eso es lo que necesitamos una profesionalización de lo que es el hecho de la infraestructura en nuestro país, ¿no? No se puede estar, y con priorización, ¿no? O sea, oye, esto va primero, esto va segundo, etcétera, ¿no? Y a esto agrégale que ponen, se jalan aquí, sacan instituciones de varios lados, ¿no? Pusieron, por ejemplo, se les ocurrió Proinversión. Proinversión no construye. Proinversión fomenta la inversión, digamos, aprueba proyectos, ¿no? Que otros ejecutan. Entonces, y eso, muchos son obras por impuestos, otros son alianzas públicas privadas, etcétera. En buena cuenta, es una buena idea si se hace bien, de una manera reflexionada y tomándose el tiempo. Pero aquí estamos contra el reloj, porque es un gobierno que entra a una etapa electoral desde abril próximo y que no tiene bancada. Sí, ¿no? Y va a entrar y va a salir un Frankenstein. Yendo a otro tema, legado de los Panamericanos. Sí. Ya las obras están listas. Sí. ¿Qué tiene que ver esta infraestructura? O sea, las obras hay que administrarlas. Falta de repente 1 o 2 torres porque van a venir más deportistas. Sí. Pero nada más. Tenis, en lugar de, por ejemplo, hacerlo en el lawn tenis, ahí en Vía Salvador, donde liberamos como 30 hectáreas al concentrar las torres en 7 y no en 29, se pueden hacer canchas de tenis que quedan como legado para la gente de la zona, y para el evento se ponen las tribunas. Este proyecto de ley que va a ser discutido en comisiones técnicas tomará un cierto tiempo. Habrán varias comisiones que querrán ver, presupuesto, construcción, etcétera, vivienda. Pero desde ya cada ministro intenta preservar su propio feudo, ¿no? Mira, cuando a mí me tocaba estar en contacto prácticamente con todos los ministerios. O sea, sí, yo interactuaba porque... Como los alcaldes y como los gobernadores regionales que vienen a Lima tienen que tocar puertas. O sea, yo tenía que traer caballos, por ejemplo. Sí. Tenía que ir a Senasa, sí, tenía que coordinar con el Ministerio de Transporte para que entren, tenía que coordinar con migraciones, en fin, porque esos caballos eran unos atletas sí, de alto rendimiento, ¿no? O, digamos, con Fuerzas Armadas, el tema de, por ejemplo, de ciberseguridad, 5 millones de ataques de ciberseguridad. Sí, sí, sí. O sea, tenía que articular, y lo van a poner como una dependencia de este ministerio, sí, una más. Sí, pues. Legado, tenemos una responsabilidad ante los 42 países de la región, ¿no? Que responder, ¿no? No lo podemos poner ahí claro, arrinconado en un lugar. Ojalá que se escuche a personas como usted en el Congreso, en diversas comisiones que discute este proyecto, para que las cosas se hagan con racionalidad, que no vuelva a pasar lo que ya ha pasado con la Autoridad Nacional de Infraestructura, que se decoró con bombos y platillos para dejar de lado la vieja Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, y no ha actuado mucho en los meses que lleva de creada, ¿no? Señor Carlos Noiguas, queda pendiente con usted la próxima vez una discusión sobre la otra idea de este discurso, que es el aumento antes de fin de año de la remuneración mínima vital. Buscaremos su opinión y las consecuencias que eso tendrá sobre las pequeñas y microempresas en el Perú la próxima vez, que espero que sea pronto. Gracias a ustedes por su sintonía, al señor Carlos Noiguas, presidente del Partido Popular Cristiano, por su presencia. Nos damos cita mañana a las 7 de la noche a una nueva versión de Las Cosas Como Son. Esperemos que bajo una presión menos verdaderamente abrumadora, como lo que ha supuesto para mí haber seguido por televisión
el transcurso de la sesión del Comité Permanente de la OEA. Gracias por su sintonía. Se quedan con RPP Televisión. Maritza Sáenz está lista para presentarle en breve las noticias. Muy buenas noches.